Bueno, ahora sí, ahí está todavía ingresando gente, pero en pro del tiempo vamos a comenzar nuestra presentación. Para la gente que se ha unido recientemente, vamos a dejar un espacio al final de la presentación para las consultas. Pueden levantar la mano en ese espacio o pueden ir anotándonos en el chat las consultas y las vamos a responder al final. Ahora quería presentar a nuestro expositor, el ingeniero agrónomo Víctor Vargas, máster en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, diplomado en Hidrología y Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y Sistemas de Información Geográficos. Víctor, bueno, lleva ya 11 años con nosotros en la empresa. Se ha desarrollado principalmente en consultoría ambiental, en evaluación, en seguimiento ambiental. Actualmente se encuentra en el cargo de especialista ambiental senior de nuestra empresa y él, gran parte de su carrera ha estado enfocado en el componente suelo, generando líneas bases, investigación aplicada en suelo y mirando el recurso suelo como algo integral. Así que muchas gracias, Víctor, por acompañarnos. Bueno, yo, Germán Espejo, soy ingeniero forestal, socio fundador de ATM, tengo ya 20 años y un poco más, la verdad, como especialista senior en medio ambiente y sustentabilidad. He trabajado en gestión ambiental en la minería, en generación, en proyectos de infraestructura. He también desarrollado varios trabajos dentro de la oficina, como gerente de proyecto, gerente comercial y ahora desarrollando la actividad de socio director de nuestra oficina. Así que, bueno, quería dejarlo entonces con Víctor. También quería recordarles que nuestra empresa ya llevamos varios años, casi 24 años de experiencia. Partimos el año 99, asesorando en temas ambientales a todas las empresas, principalmente el sector minero en esa época, asesorándolo en todas las etapas de los proyectos, de su ingeniería básica, prefactibilidad, factibilidad, construcción, operación y sobre todo ahora en los cumplimientos ambientales durante la etapa de operación y cierre de los proyectos. Así que tenemos ya un equipo multidisciplinario que ha estado trabajando larga data y también con gente nueva, pero tenemos un equipo bien afiatado en todos estos temas ambientales, así que también los invito después a ver nuestras redes sociales y ubicarnos en redes sociales por si tuvieran algún requerimiento específico con estos temas. Y ahora sí, dejo a Víctor, que va a iniciar la presentación. Muchas gracias, Víctor.
Ya, Poca, pero gracias Germán por esa introducción. Hola, buen día. Primero que nada, agradecer a todos los participantes de este webinar. La idea es exponer los lineamientos generales y más relevantes asociados al componente ambiental suelo en el marco del CIA. Para esto nos hemos fijado, bueno, dentro de los objetivos generales de este webinar asociado al componente suelo, vamos a hablar de los lineamientos técnicos del componente como objetivo específico, la determinación del área de influencia, la caracterización física de suelo, toma de muestras y análisis químico y la confección de mapas de suelo. La estructura de la presentación se ordena en base a 5 etapas, donde comenzaremos explicando en qué consiste una línea base de suelo, hablaremos del área de influencia, el diseño muestreal, la escala de trabajo, para luego continuar con la validación de puntos de monitoreo, la caracterización física, toma de muestra, luego la interpretación y análisis de información y finalizar con la confección de los mapas de suelo. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces con el webinar, obviamente tal. Bueno, para comenzar, definamos suelo. Estoy seguro de que si hiciéramos la consulta a todos los participantes del webinar, saldrían muchas definiciones distintas, lo cual es totalmente válido. En ese sentido, por ejemplo, Conke y Frank Mayer mencionan que una definición de suelo podría vincularse directamente con qué nos interesa explotar del mismo. En ese sentido, para un geólogo, el suelo puede ser el resultado de la descomposición final de la roca. Para un edafólogo, un cuerpo natural formado por varias capas, compuestas por fragmentos de roca no consolidada y materia orgánica. Y para un agrónomo puede ser una cubierta no consolidada de la tierra formada por componentes minerales y orgánicos, agua y aire, capaz de sostener el crecimiento de las plantas. Particularmente para el contexto de línea base suelo me gusta lo que menciona Bull, que el suelo es el resultado de la acción acumulada de los flujos de energía y materia a partir de un material de origen, procesos que tienen como efecto la transformación progresiva de los materiales de partida en constituyentes secundarios. ¿Ya? ¿En qué consiste una línea base de suelo? Bueno, recordar que las caracterizaciones ambientales de todos los componentes dependen del tipo de proyecto y su envergadura. En ese sentido, se debe tener en cuenta el artículo 10 de la ley 19.300, que nos indica si el proyecto debe o no ingresar al CIA. Y en caso de que ingrese, se debe también considerar el artículo 11 de la misma ley, donde se entrega una serie de antecedentes que nos ayudan a identificar si el proyecto genera o no efectos significativos sobre los recursos. Y bueno, como todos sabemos, en caso de que se generen estos efectos significativos, el proyecto deberá ingresar como un estudio de impacto ambiental, de lo contrario, como una declaración de impacto ambiental. De todas formas, en cualquier caso, se debe considerar el estudio de suelo respectivo, ¿ya? Para suelo es particularmente importante el literal B del artículo 11 de la ley 19.300, que hace referencia a efectos significativos sobre la cantidad y la calidad de los recursos naturales renovables. Y se incluye bueno, el suelo, el agua y el aire. Y dentro de los impactos más relevantes asociados al componente se mencionan la pérdida de suelo, la activación de procesos erosivos, la compactación de suelo y el deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas, entre otros. ¿Ya? Bueno, ahora retomando la lámina, en el fondo, la línea base de suelo es una descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad en forma previa a su ejecución. Y como lo mencioné recién, constituye uno de los contenidos mínimos de la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente. Y de las cosas más importantes que permite la evaluación de impactos que pudiesen generarse sobre el medio ambiente. ¿Ya? ¿Qué hacemos nosotros en la empresa respecto a este tipo de estudios? ¿Dónde evaluamos? Contamos con vasta experiencia en estudios de suelo en distintos rubros de importancia a nivel nacional. Consideramos proyectos mineros, proyectos hidráulicos, proyectos agrícolas. Hemos trabajado bastante en proyectos de líneas de alta tensión y también en proyectos solares, entre otros. ¿Mm? Evaluación ex antes, ¿qué es lo que hacemos en gabinete previo al terreno? En esta etapa previa analizamos y evaluamos el contexto general del proyecto, partiendo desde la identificación hasta los eventuales impactos. En ese sentido, la identificación del proyecto, revisamos el rubro en el que estamos inmersos, la localidad en qué parte del país nos encontramos, ¿cierto? Y las dimensiones del proyecto. Posteriormente, evaluamos las obras asociadas al proyecto, ya revisamos si son obras lineales, obras areales,
Revisamos la superficie de intervención de cada una de estas obras y también la ubicación dentro del área de influencia. Con estos antecedentes uno más o menos puede de manera preliminar tener una idea de los posibles impactos ecosistémicos que se pueden generar. También como etapa previa hacemos una revisión bibliográfica de toda la reglamentación, normativa y manuales que nos presenta el servicio ambiental, que son en el fondo todos los manuales que uno debe considerar a la hora de poder construir estas líneas base. Entre las pautas y manuales más importantes tenemos la guía de evaluación ambiental, que fue actualizada en 2019, ¿cierto? La pauta para estudios de suelo, la del SAC 2016, la rectificada. Tenemos la guía para evaluación de activación de procesos erosivos, las guías para determinación de la influencia, y también tenemos todos los estudios que nos proporciona CIREM, que los debemos utilizar de todas maneras como referencial. ¿Ya? Hay dos guías también importantes que no- hay dos guías también importantes que no quiero que se me pasen, que es una que salió hace muy poco, que es la guía metodológica para la consideración del cambio climático, y otra guía también que es para la descripción del uso del territorio. ¿Ya? Determinación del área de influencia. El área de influencia debe considerar todos los aspectos potenciales y las singularidades en caso de que existan. ¿Ya? En base al tipo de proyecto, analizamos los eventuales impactos, determinando límites poligonales respecto a la magnitud de intervención. Como dije, el área de influencia debe considerar todos los impactos que se puedan generar y las singularidades en caso de que existan, y con ello podemos llegar a construir nuestro diseño muestral, lo que también nos va a indicar una escala de trabajo determinada. ¿Ya? Hablé un poco del diseño muestral. Aquí tomé una imagen estándar como para explicar más o menos cómo podemos hacer un diseño o cómo lo hacemos en realidad previo al terreno, ¿ya? Para poder hacer la mejor distribución y planificar la mejor cantidad de puntos. El diseño muestral. En el diseño muestral que proponemos, tanto la distribución como la cantidad de los puntos están sometidos a un análisis e interpretación previa del paisaje. En ese sentido, es súper importante hacer un estudio previo de la geomorfología del área, ¿cierto? Del paisaje, ojalá contar con fotos de terreno o apoyarse en imágenes satelitales. Es importante también la vegetación y también el estudio de pendientes. En base a estos tres factores, uno más o menos puede armar una grilla de diseño de puntos y de distribución, lo cual nos va a servir harto luego en terreno para poder caracterizar el suelo y finalmente armar nuestros polígonos. ¿Ya? En ese sentido, en esta imagen, por ejemplo, podemos ver tres áreas generales bien distintas, que el sector A, por ejemplo, que es un sector montañoso, que yo fácilmente puedo ver que tiene altas pendientes. Podría decir también que debiese tener un alto grado de erosión y por lo tanto también debiese tener suelo muy delgado, si es que existe suelo. Una zona B, que es una zona ya a fondo de valle donde existe depositación de material, probablemente debe ser suelos más profundos, ¿cierto? Y una zona C, que es un sector más o menos intermedio entre la zona A y la zona B, donde quizá no hay tanta profundidad, pero debe existir algo de suelo, y quizá con algún apoyo de tecnología se puede también generar un poco de agricultura. ¿Ya? Entonces, en base a esta imagen yo puedo determinar tres grandes zonas para posteriormente yo poder distribuir mi cantidad de puntos y mi distribución. Y de esa forma también yo voy revisando qué lugares son más de mejor calidad como para poder enfocar mejor mi muestreo. ¿Ya? La escala de trabajo. Eh, La escala de trabajo la determinamos en función del contexto del proyecto y de sus eventuales impactos. ¿Ya? El SEA nos proporciona una guía donde se menciona de manera referencial cierta escala y ciertos niveles de detalle dependiendo del tipo de proyecto y de su envergadura. En ese sentido es súper importante identificar y separar los paisajes, ¿cierto? Y lo que podemos encontrar en terreno. Es muy distinto, por ejemplo, como se ve en la imagen, las dos fotografías de arriba, donde se ve el desierto y al lado derecho se ve un sector montañoso y rocoso, si lo comparamos con los sectores que están más abajo, donde se ven sectores de fondo de valle y sectores agrícolas. Entonces, en ese sentido, la escala de trabajo y la cantidad y distribución de puntos debe tener en cuenta este tipo de aspectos para poder aumentar o disminuir la cantidad de puntos. ¿Ya? Eh, Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. En la guía del SEA se propone como escala normal
una escala de 1 a 50.000, eso equivale a una calicata cada 25 hectáreas, pero como les digo, depende mucho del contexto en el que nos encontremos. Es una escala referencial 1 a 50.000. Pero también dice que en caso de que se identifiquen singularidades ambientales, la escala debiese ser a lo menos 1 a 20.000 o a mayor detalle. Entonces, hay que tener mucho ojo cuando uno está en terreno, porque, por ejemplo, veo la imagen del desierto, quizá no hay mucho que encontrar en ese sentido, pero si por ese motivo existiera una singularidad ambiental asociada a este desierto, la escala de trabajo va a tener que hacerse de acuerdo a lo que se solicita en la guía SEA, o sea, apoyarse con una escala de 1 a 20.000 o de mayor detalle. Entonces hay que tener en cuenta el paisaje y todo lo que conlleva el paisaje en su entorno para poder definir una escala de trabajo y hacer un buen diseño muestral. ¿Ya? Algunos ejemplos de singularidades ambientales, por ejemplo, son la presencia de suelos frágiles, altamente erosionables, presencia de suelos degradados o contaminados, suelos importantes para la recarga de acuíferos, está la presencia de humedales también, que hay varios en la cordillera. Entonces, todas estas singularidades deben estar presentes a la hora de también definir nuestra cantidad y distribución de puntos de monitoreo. Ya, validación de terreno. Ya, teniendo nuestro diseño muestreal en gabinete, nos vamos a terreno, ¿ya? Y aquí hacemos una validación de los puntos, ¿ya? Aseguramos la representatividad de la caracterización de suelo en base a una validación previa en terreno, ¿ya? En ese sentido, hacemos una validación, perdón, en base a la ubicación, ¿ya? Vemos dónde está este punto dentro del área de influencia. Hay que tener presente las interferencias que se pueden encontrar en ese sentido. De repente por un camino cortado o por X motivo no se puede llegar al punto, también hay que tenerlo en cuenta y también los accesos, o sea, a que se pueda llegar al punto, ¿ya? En ese sentido hay dos imágenes abajo, está la imagen de la izquierda, que por ejemplo nos puede tocar un punto que lo vimos en gabinete, pero llegamos a terreno y nos encontramos con un montón de máquinas, suelo intervenido. Entonces, en estricto rigor, llegando a este punto, la representatividad de verdad es cero. Entonces, la recomendación en caso de que nos encontremos con un sector con este tipo de intervención es mover el punto, ojalá moverlo a un punto no tan lejos, pero que comparta las mismas características de la zona para que sea representativa del área. Pero no sacamos nada de hacer una caracterización en esta área porque de verdad no va a ser no va a ser representativo. No podemos estar haciendo descripciones en relleno o en zonas intervenidas que en el fondo no nos va a mostrar una fotografía real base de lo que hay ahí en ese sector. No así la imagen de la derecha, donde sí se ve un área, por así decirlo, virgen, donde no hay ningún tipo de alteración y donde sí lo que nosotros evaluemos y caractericemos va a ser representativo de toda el área. Entonces, esto es parte de la validación que uno también debiese hacer en terreno a la hora de levantar la información, ¿ya? Teniendo esto claro, recién llevamos a cabo lo que es la descripción de suelo. Como caracterización de suelo, quiero mencionar los factores de formación de suelo, bien cortito. Jenny define estos factores, son 5 factores que se interactúan entre ellos a través de distintos procesos para poder llegar a formar el suelo. Encontramos el clima, los organismos, el relieve, la roca madre y el tiempo. Como dije, todos ellos interactúan entre ellos y finalmente se forma lo que nosotros conocemos como suelo. Bueno, volviendo a la imagen anterior, la del diseño muestreal, uno ya teniendo una percepción de la geomorfología, la vegetación, ¿cierto? De las pendientes, uno más o menos puede de manera preliminar identificar lo que uno se podría encontrar en terreno. En ese sentido, el sector A lo asociamos a cerros erosionales, ¿cierto? Harta cantidad de piedras, rocas a nivel superficial y también en el perfil. La zona B, uno ya discrimina y puede decir que son suelos profundos, quizá con mayor cantidad de materia orgánica, ¿cierto? Y finalmente los suelos C, que son sectores intermedios, como dije anteriormente, entonces un sitio más o menos intermedio. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir en el fondo? Que uno viendo parámetros como la geomorfología, la vegetación, la pendiente y otras cosas, quizá otras variables, uno ya más o menos puede predecir lo que se puede encontrar más abajo, ¿ya? Eso es súper importante también.
Caracterización de suelo. Bueno, caracterizamos los suelos a partir de cada uno de los criterios que permiten clasificar las clases de capacidad de uso, ¿ya? En ese sentido, es súper importante tener en cuenta los criterios que nos proporciona la pauta para estudios de suelos del SRAC del 2016, ¿ya? Que nos habla sobre los criterios de aproximación, donde debemos determinar la profundidad de nuestro suelo, las pendientes, la pedregosidad superficial y el drenaje, los criterios de definición, donde consideramos la textura, el agua aprovechable, la pedregosidad superficial, subsuperficial, la erosión y el clima, y finalmente los criterios especiales, que están más asociados a propiedades químicas, excepto la inundación, ¿ya? Salinidad, sodicidad y alcalinidad. Es importante la toma de muestra. Para efectos de caracterización física química del suelo, realizamos el muestreo cumpliendo con los criterios definidos en la normativa actual vigente, que es la norma chilena 3400, que da los lineamientos en el fondo para mantener la trazabilidad de la muestra. La idea es que la muestra no se contamine desde que sale desde la calicata hasta que llegue al laboratorio. También es súper importante el tema de la codificación, que esté bien rotulado, que sea fácil de leer tanto para nosotros mismos como también para la gente del laboratorio, porque puede pasar que de repente una muestra por un número malo se pierde la trazabilidad, y si se pierde la trazabilidad de la muestra, puede quedar inválido el punto y puede quedar inválido un polígono, una unidad homogénea de suelo, etcétera. Entonces es súper importante ser rigurosos con el tema del muestreo de suelo, ¿ya? Y la trazabilidad. Clase capacidad de uso, bueno, a partir de ya teniendo nuestros criterios de aproximación, definición y los criterios especiales definidos ya, ¿cierto? Podemos categorizar nuestros suelos, o sea, clasificarlos, ya, dentro de suelos con mayor potencial agrícola y suelos que están más asociados a, a temas forestales, a ganadería, ¿cierto? Áreas protegidas. Ya los suelos de arriba son 1, 2, 3, 4, 5, y los de abajo se mueven entre 6, 7 y 8. Bueno, la clase de capacidad de uso, con todos los antecedentes de la caracterización de cada uno de los puntos de monitoreo, ¿cierto? Definimos ya y ya definidos nuestros criterios de aproximación, definición y criterios especiales. Podemos llevar a cabo la construcción de nuestros mapas de suelo asociados a cada una de las unidades homogéneas. En ese sentido, agrupamos los suelos con características similares. Es importante, a la hora de cuando uno está en terreno haciendo las descripciones, ir notando las diferencias que existen entre un punto y otro, porque hay que tratar de lograr el quiebre entre estos dos puntos para poder después en gabinete poder dibujar estos polígonos con ciertas diferencias, ¿cierto? Entonces, si tenemos un punto con características y vemos que el punto que le sigue presenta características totalmente distintas, tenemos que tratar de buscar el límite entre los dos, y nos podemos apoyar revisando perfiles expuestos, el uso de barrenos para poder discriminar bien el quiebre entre los dos polígonos. De esa manera se hace mucho más fácil después poder dibujar cada una de las unidades en gabinete, ¿ya? Mapas de clase de capacidad de uso. Bueno, luego de identificado las unidades homogéneas de suelo, clasificamos los suelos en base a la tabla 17 de la pauta para estudios del suelo del SAC, y con ello determinamos la clase de capacidad de uso para cada uno de los polígonos del área de influencia, ¿ya? Cabe señalar que cada clase de capacidad de uso tiene una clase y una subclase. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos encontrar en terreno, por ejemplo, la misma clase de capacidad de uso, pero no necesariamente comparten la misma limitante. Es importante también clasificar eso. Por ejemplo, podemos tener dos suelos clase 3, pero uno está limitado por profundidad y el otro está limitado por pendiente. Y en ese sentido también se forman dos unidades distintas, ¿ya? Y hay que tenerlo súper claro y poder identificarlo y hacer nuestro mapa en ese sentido. Otro aspecto importante de lo que debiese contener una línea base de suelo es todo lo relacionado a temas de erosión. Principalmente lo que aparece y lo que se menciona en la letra D del artículo 11 de la 19.300, y el artículo 6 del decreto supremo 40, que se asocia principalmente a temas de generación de efectos adversos y pérdida o degradación del recurso suelo. En ese sentido, existían dos guías que apuntaban a esto, que era la pauta de estudio de suelo rectificada del año 2011
después se actualizó el 2016, y la guía de evaluación ambiental de suelo que se actualizó el 2019. Existen solamente estas dos guías que apuntaban a temas de erosión, pero el año 2016 salió esta guía de evaluación de activación de procesos erosivos que llegó a apoyar estas dos guías anteriormente mencionadas, donde salen dos conceptos bastante importantes, que uno es el riesgo de activación de procesos erosivos y el otro es la erosión actual. Si bien son dos aspectos que apuntan a lo mismo, en realidad van por carriles distintos. La erosión actual es lo que el especialista ve en terreno, lo que ve in situ, ¿cierto? A través de ciertos signos, canalículos, pedestales, zanjas, cárcavas, etcétera. En cambio, el riesgo de activación de proceso erosivo es un modelo, es un modelamiento que uno realiza y en base a eso uno genera un mapa y puede determinar zonas que pueden ser más o menos propensas a erosionarse, ¿ya? Por eso digo que si bien apuntan a lo mismo, van por carriles distintos. Uno es un modelo y lo otro es un aspecto que uno ve en terreno in situ en base a ciertos signos del suelo, ¿ya? El riesgo de activación de proceso erosivo, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, aquí tomé como ejemplo la zona 2 de la guía, que habla, eh, menciona desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Coquimbo, ¿ya? Donde debemos tener en cuenta ciertos componentes para poder generar este tipo de modelos. Ya tenemos la vegetación, ya necesitamos sí o sí tener la profundidad de suelo. Ya la vegetación la podemos tener de la cota o de la línea base de vegetación, la profundidad de la misma línea base de suelo. Necesitamos tener las pendientes del área, ¿cierto? Las texturas, ¿ya? Y las precipitaciones. Ya, en ese sentido, hay que buscar también ciertas estaciones meteorológicas que estén cercanas al área de influencia para poder obtener estos datos. Ya, ya con estos antecedentes uno puede empezar a trabajar este modelo, ya, que en el fondo se trata principalmente de matrices. Ya, Eh, a nivel general, a través de la erodabilidad del suelo y el cruce con las pendientes, podemos tener el riesgo edafotopográfico, ¿ya? Luego, teniendo este riesgo edafotopográfico, lo cruzamos con la información de la desprotección vegetacional y obtenemos la vulnerabilidad de sitio, que finalmente lo cruzamos con la agresividad climática, lo cual nos va a dar el riesgo de erosión que nos va a decir si el área es más o menos propenso a erosionarse. Ya es un poco complejo hacer este tipo de matrices las primeras veces, después ya se hace más fácil. Y teniendo estos índices de riesgo de erosión, podemos generar nuestros mapas, ¿ya? Aquí, a modo de ejemplo, las áreas más claras son sectores menos propensos a erosionarse, en cambio las zonas más oscuras, que se entiende así también que son las altas montañas, el café oscuro, son sectores más propensos a la erosión. Esto es súper importante también poder identificarlos para poder tomar las medidas que correspondan en caso de que se requiera, ¿ya? Eh, En ese sentido, por ejemplo, en la imagen de la derecha se pueden ver algunos signos de erosión, algunos canalículos, ¿cierto? En la imagen del medio se ven algunas zanjas y ya al final se ve una cárcava. Entonces, la idea de poder prevenir los riesgos de erosión, o sea, definir áreas propensas a erosionarse, es poder determinar medidas que se puedan llegar a tomar o en realidad quizá poder mover nuestro proyecto a zonas que sean menos propensas a erosionarse, ¿ya? Eso es súper importante desde el punto de vista de los mapas de erosión. Y bueno, para finalizar, mencionar que los antecedentes que aporta la línea de base de suelo sirve de insumo para otro tipo de estudios, por ejemplo, para los planes de manejo forestales, para definir áreas de compensación, para el PAS 160, ¿cierto? Otro aspecto importante es que una línea de base de suelo sí o sí requiere levantamiento de información en terreno. Esto no se puede realizar solo en base a información bibliográfica. Además, una de las cosas importantes es que la línea base sea representativa de la influencia. Eso es súper, súper, súper importante. A partir de la información base, se pueden determinar los impactos potenciales, y en base a esto se evalúan las medidas que correspondan, ya sea para mitigar, reparar o compensar en caso de que corresponda, ¿ya? Si la información base no es buena, las medidas tampoco lo van a hacer, lo que puede impactar en que el daño que se pueda causar a algún recurso natural sea irreparable. Mencionar también que hace este mes, finalmente se creó por ley el Servicio de Biodiversidad
y áreas protegidas, lo cual es uno de los avances más importantes de los últimos años en relación a la institucionalidad ambiental, en donde hoy el Ministerio de Medio Ambiente está apoyado por el CEA, ¿cierto?, que administra el CIA, está apoyado por la SMA, que es el ente fiscalizador y seguimiento, y ahora se suma este servicio de biodiversidad y áreas protegidas, que tiene que ver más que nada con la conservación de la biodiversidad. Es súper importante considerar esto, ya que probablemente de aquí en adelante se empiecen a pedir mucho más cosas para todos los componentes, entonces no solamente para el componente suelo, se empiezan a pedir más cosas, se pongan más estrictos quizás, no sé, se pidan más estudios que deben ser incorporados en cada una de las líneas bases. Por eso es súper importante tener en claro todas estas guías y manuales que están saliendo los últimos 2 años. Han salido varias guías, las cuales todas deben estar incorporadas en lo que corresponde a la línea base de suelo, ¿ya? Así que eso, Germán, por ahora. Excelente, Víctor, muchas gracias. Oye, muy interesante todo lo que dices. Tiene muchos aspectos técnicos que uno tiene que ir digiriendo un poco, pero bueno, esa es la gracia de haber trabajado en terreno, de haber tenido esta experiencia que hemos podido mantener y volcar dentro de la oficina. Así que muchas gracias, Víctor. Eh, Ahora viene el tema de preguntas, así que por favor, si quieren más cómodo anotarla en el chat. Por ejemplo, Natalie nos está preguntando cómo incorporan la guía de cambio climático al estudio de suelo. Bueno, esta guía salió hace poco, Germán, la verdad, entonces hay que darle una vuelta, pero habla más que nada esta guía más que nada toma en cuenta todos los cambios de precipitación, los aumentos de temperatura, que en el fondo lo asocian principalmente a los riesgos de erosión. Si te fijas en el modelo que mencioné de riesgo de activación de procesos erosivos, uno de los parámetros importantes a considerar es el tema de las precipitaciones. Entonces, probablemente esta guía haga hincapié en ese sentido de considerar, no sé, una mayor cantidad de datos, no lo sé, pero se debe incorporar por ahí, ¿cachai? Entonces, si las precipitaciones en el fondo han aumentado o llueve lo mismo, pero en un menor corto de tiempo, probablemente los modelos de riesgo de activación de procesos erosivos se nos modifiquen y puede que si antes tenía un riesgo moderado, ahora quizás pase a un nivel mayor, un riesgo más severo. ¿Ya? Perfecto. Muchas gracias, Víctor. También nos están preguntando si se puede utilizar la información de suelo para la elaboración del PA 160, de la línea base para el PA 160. Sí, sí, eso es súper importante desde todo aspecto, desde el tema de los recursos hasta el tema logístico. Es súper importante tener la información de las obras al momento, o sea, tener toda la información de la obra al momento de hacer la línea base. De esa manera uno puede aprovechar el mismo terreno para poder describir esos sectores y no solamente tener la línea base desde el punto de vista ecosistémico, sino también tener estas descripciones más detalladas en el sector de las obras para poder después generar el permiso ambiental para el PA 160. Entonces, es súper importante tener toda la información de manera previa, así uno también aprovecha la campaña para hacer todo al mismo tiempo. Perfecto. También nos preguntan, ¿es necesario medir la calidad biológica del suelo para la línea de base? Mira, este es un concepto que siempre ha estado en realidad, ha estado siempre de las guías que nos facilita la autoridad, pero estos últimos años se le ha puesto un poquito más de hincapié a todo lo que tiene que ver con la condición biológica del suelo. Si bien no existe una metodología, en ninguna guía te aparece una metodología clara al respecto, pero se están utilizando hace poco unas metodologías que aparecen por ahí, algunos manuales para poder medir la condición biológica del suelo, pero en realidad no hay nada muy claro para dónde agarrarse, pero sí las líneas bases de suelo no son como hace 4 o 5 años atrás, donde uno finalmente obtenía la clase de capacidad de uso, ponía un poco la erosión. Ahora se le está dando un enfoque más, como te digo, más ecosistémico, donde ya no es el suelo por el suelo, sino el suelo asociado a un entorno. Entonces, sí o sí hay que tener en cuenta, por ejemplo, las raíces que encuentra en el suelo, las lombrices, toda la actividad biológica, la estructura del suelo. Entonces, todo esto asociado a condición biológica del suelo apunta a eso, ¿ya? Entonces, las campañas
quizá van a ser un poquito más largas porque va a requerir que el especialista vea otro tipo de cosas que quizá antes no se pedían tanto, pero ahora sí ha salido una guía, no me acuerdo cómo se llama, que también le da harto enfoque a este tema de la condición biológica del suelo. Entonces, hay que medirlo, sí hay que medirlo. No existe una metodología, no existe, ninguna guía aparece una metodología para hacer esto, pero sí hay que tratar de hacerlo de alguna forma y ponerlo dentro de la línea base, hacer mención a lo que es la condición biológica del suelo. Perfecto. Yo creo que se une con una pregunta de Francisco que dice cómo se incorpora la capacidad del suelo de sustentar la biodiversidad, el artículo 6 del DS40, el 2. Entiendo que por ahí está relacionado. Mira, hay Sí. otra pregunta de Cristian Espinosa. Dice, ¿qué avances hay en materia regulatoria para establecer una norma de calidad de suelos? Lo anterior relacionado Uy. con eventos de contaminación y remediación de suelo. Sí, no, mira, en temas de normativa de suelos, yo creo que estamos súper atrasados, porque claro, se ha avanzado bastante en normativa de agua, de aire, ¿cierto? Pero actualmente en suelo no tenemos ninguna normativa que nos regule, solo tenemos normativas referenciales de otros países. Entonces, definir si un suelo está contaminado o no está contaminado, hoy en día no tenemos una norma al respecto. A lo más podemos asociar contaminación de suelo si es que genera efecto en la salud de las personas, pero sí estamos súper atrasados en ese sentido. Se requieren hacer bastante estudios. Recordemos que, no sé, un suelo puede tener alta concentración de arsénico, por decirlo, pero es un suelo contaminado. No sé, porque quizá el material parental tiene alta concentración de arsénico y es la forma natural del suelo. Entonces, ¿es un suelo contaminado? No lo sé. Entonces necesitamos tener información base de distintos sectores, distintos suelos, para recién definir si un suelo puede llegar o no estar contaminado. Eso no quiere decir que sea que genere afectación en la salud de las personas, eso es otra cosa, Claro, hablando de claro, manera natural. Ujú. entiendo. Muchas gracias, Víctor. Aquí también Tamara nos pregunta, ¿se puede utilizar la información de los estudios agrológicos de Siren para el levantamiento de información de los estudios de suelo? Ya, mira, esto también es importante mencionarlo, Germán, porque he visto varias líneas bases que se apoyan mucho en Siren. Siren obviamente sirve como referencia, es un estudio que se hizo en todo el país, no es malo, es muy bueno como referencia para poder apoyarse. Pero como te digo, es solamente referencial. Hay que recordar que Siren trabaja a una escala súper amplia, entonces puede tener, los polígonos que se generaron pueden tener un margen de error bastante alto. Entonces, si lo vamos a utilizar, utilicemos Siren, pero de manera referencial. No podemos hacer una línea base en base a solo lo que aparece en Siren, pues, o sea, lo más probable es que la autoridad lo rechace. Entonces, de usarlo Siren, lo usamos, pero como manera referencial, y eso no quita que tengamos que hacer un levantamiento en terreno sí o sí. Perfecto, gracias, Víctor. Andrea Zapata nos pregunta, mira, ¿cómo y cuándo podríamos hablar de impactos significativos en el componente suelo? ¿Es por hectáreas afectadas o algún cálculo paramétrico? No hay ningún cálculo paramétrico. Esto solo depende de la envergadura del proyecto y del área de influencia en base a los impactos que te puede generar ese proyecto. Y cuando hablamos de efectos significativos, como te dije, estábamos hablando de compactación, degradación de suelo, erosión, afectación a las propiedades químicas, físicas y biológicas, etcétera. Pero no hay algo medible, solamente depende mucho de la envergadura del proyecto y dónde se encuentre y el área de influencia que se genera en base a este proyecto. En base a eso uno más o menos puede determinar el impacto significativo. Puedes tener 1 hectárea o puedes tener 100, pero el impacto significativo va a ser igual. Perfecto. Mira, aquí también nos hace una relación con lo mismo de Siren, dice la unidad homogénea de suelo, la pregunta la hace Jordi Blanch. Las unidades homogéneas de suelo se pueden definir según las series de suelo de Siren y en base a la serie hacer la calibrata y prospecciones para determinar la clase de suelo. Es un Sí, poco no lo que sé. tú habías Sí, comentado, ¿cierto? me faltó mencionar algo, Germán. Sí, es bien, es correcto lo que dice el colega, pero hay que señalar que Siren, su foco cuando se realizaron estos estudios era principalmente sectores donde se desarrolla agricultura. Entonces, muy probablemente si vamos a hacer una línea base para alguna minera que está en las montañas, por ejemplo, no vamos a encontrar estudios de Siren. Entonces, Siren lo vamos a pillar en zonas de sectores agrícolas, fondos de base, sectores más planos. Ahí vamos a encontrar bibliografía al respecto, pero
sectores donde no se puede generar agricultura, difícilmente existan estudios de SIREN en esas zonas, porque son estudios muy antiguos y como te digo, está asociado principalmente a mapear sectores agrícolas. Perfecto. Mira, aquí Jonás Brecht nos pregunta, ¿cuáles son las atribuciones de este nuevo servicio de biodiversidad? ¿A qué procesos administrativos, permisos, estudios de impacto, etcétera, afecta o modifica? Entiendo que está relacionado con el componente que estamos viendo. Sí, sí, no, esto salió hace 2 semanas, entonces hay que irlo revisando, esto está en pañales todavía, o sea, este servicio todavía no está actuando de manera, no está al 100%, está recién partiendo, probablemente creo yo, hay muchos aspectos que, por ejemplo, ve con NAS, que quizá ahora van a pasar a este tipo de servicio, esto está todo partiendo, está con marcha blanca, entonces no está muy claro todavía, me imagino que tienen que generarse los reglamentos y tiene que regularse todo lo que este servicio finalmente va a empezar a determinar. Pero como te digo, salió recién este mes de septiembre, entonces está como en marcha blanca. Hay que estarlo revisando, sí, para ver qué es lo que nos va a presentar la autoridad al respecto. Claro, complementar que es de servicios de biodiversidad y áreas protegidas. Entonces, Mm. también todo lo que se vaya a hacer dentro de un área protegida, con lo cual caen los parques nacionales, el sistema SNASP, todo eso, y también todas las unidades nuevas de protección que han salido, humedales, reservas de santuarios, va a quedar todo involucrado en este servicio. Entonces, todo lo que hay que hacer en estas áreas protegidas también lo va a ver este servicio. Está la ley, todavía me imagino que esperar el reglamento o algo así, pero Sí. va a aplicar en ese sentido a estas áreas protegidas. No, y hay que tener, lo que te mencionaban antes, Germán, hay que tener ojo con este nuevo servicio porque probablemente ya hace estos 2 últimos años han salido bastantes guías, están pidiendo bastantes cosas desde el servicio de evaluación. Con este nuevo servicio, ten por seguro que algo va a salir y hay que considerarlo a la hora de ir a terreno, desde todo punto de vista, hasta el tema de los recursos, cuando se arman las propuestas técnicas, económicas, porque probablemente las campañas puede que se alarguen un poquito más, si es que te están pidiendo Perfecto. más cosas. Después dice Francisca León, en el sentido del PAS 160, ¿aplica para obras de tubería subterránea? Sí. O sea, está interviniendo, debiese aplicar el PAS 160 para ese tipo de tubería. Es una obra donde hace intervención de suelo de manera directa. Hay que obviamente dimensionar, hacer el buffer y ver cuánta superficie finalmente va a intervenir esta tubería. Ok. ¿Cuál, Ricardo Rifo dice, cuál es la referencia para medir los parámetros del suelo recomendada? ¿Usamos la de FAO de 2009? ¿Referencias para qué? Dice, ¿cuál referencia para medir los parámetros del suelo? O sea, o sea, parámetros Yo me asociados a imagino que es la condición descripción de biológica. la calicata, me imagino que es lo que está en el SAC, digamos. Ah, sí, 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 estaba pensando en la condición biológica. Sí, eso es lo que utilizamos hoy en día para poder hacer la descripción. Ok. Eh, si Andrea también pregunta, Andrea Zapata, si la capacidad de uso está asociada a la capacidad agrícola, ¿cómo crees que será la evaluación con la biodiversidad? Ya que uno mide la productiva y no es necesariamente lineal con el sustento de biodiversidad. Sí, sí, no, ahí en ese sentido tienes razón, porque cuando uno clasifica el suelo en base a la clase de capacidad de uso, está asociado principalmente como a separar casi el suelo agrícola con alto potencial a suelos más con otras aptitudes forestales, ganaderas y de protección del medio ambiente, pero el tema de biodiversidad difícilmente se puede medir a través de la clase de capacidad de uso. Por eso es que la condición biológica del suelo está como en paralelo a la clase de capacidad de uso. Es difícil cruzarlos porque la clase de capacidad de uso como que apunta a otra cosa. Entonces, por lo mismo te mencionaba que no hay una metodología, ninguna guía hoy en día para poder medir la condición biológica del suelo, porque como te digo, con la clase de capacidad de uso es difícil hacerlo, pero necesitamos, quizás va a salir pronto, no sé, alguna guía metodológica donde nos digan la condición biológica del suelo debe hacerse de tal y de tal forma y a través de esta metodología. Hay manuales dando vuelta por ahí que se utilizan. Si tú revisas el SEA, los últimos proyectos que han entrado consideran una metodología de Sabaini y, no me acuerdo cómo se llama, y Águila, donde ellos
usan una metodología para determinar la condición biológica del suelo en base a raíces, a lombrices, organismos vivos, ¿cierto? A- ¿Cómo se llama esto? En base a los terrones, etcétera. En materia orgánica, ellos hacen ahí una metodología donde uno va evaluando en terreno, no son análisis químicos, son análisis que uno ve en terreno, ¿cierto? Análisis físico, y en base a eso uno va poniendo un factor y finalmente esto lo metes en una matriz y te da si la condición biológica es buena, mala o regular. Pero como son manuales que están por ahí dando vueltas, algunos se están utilizando en los últimos proyectos que han entrado al CEA, pero no hay mucho más tampoco que eso, no hay mucho más que eso. Entonces, debiese, yo creo, personalmente, que pronto debiese salir algo, alguna metodología estándar para que todos usemos el mismo método, para poder obtener un índice asociado a la condición biológica del suelo. Perfecto. Mira, aquí nos preguntan cosas como más prácticas. Dice, voy a leer dos preguntas. eh, Dice, ¿les han pedido hacer buffer en en el área de influencia del suelo, particularmente en zonas de pendiente? Y si la pendiente compleja se mide en QGIS y la simple con clinómetro, o si existen otros métodos. Ahí en terreno, tú que tienes experiencia en terreno, ¿cómo se Sí, ven mira, estas cosas? la primera consulta respecto al buffer, depende del proyecto y dónde nos encontremos, pero siempre es bueno darse un buffer más allá de la obra, ¿ya? Hay que recordar que el componente de suelo se comporta totalmente distinto al componente fauna, a flora, donde las áreas de influencia son distintas, ¿ya? En suelo, por lo general, el área de influencia se acota a la obra, pero hay que poner ahí un warning de que depende también dónde se encuentre la obra. En caso de que la obra se encuentre en un lugar con alta pendiente, ahí sí se debiese considerar un área fuera de la obra que probablemente pueda generarse algún tipo de erosión. Entonces, eso hay que evaluarlo dependiendo de la obra y dónde se ubique. Y en caso de que la obra esté en un sector plano, por ejemplo, igual recomiendo dar un poco un buffer porque por todo lo que es el movimiento de maquinaria, de vehículos, igual va a alterar el área, entonces igual se recomienda hacer un buffer de algunos metros fuera de la obra para poder asegurarnos de que todo el movimiento que se genere en torno al proyecto esté dentro del área de influencia. Y la otra consulta de las pendientes sí se puede medir a través de estos software, los tipos de pendientes, y en base a eso apoyarnos para poder obtener las pendientes. Y sí, las pendientes simples también se pueden obtener con clinómetro, pero ojo que las pendientes que medimos con clinómetro por lo general nos da una visión de lo que es el punto, pero cuando hablamos de proyectos de harta hectárea, necesitamos tener una visión más general de la pendiente, porque si tenemos ondulaciones, por ejemplo, y justo quedamos en la parte plana, el cronómetro de repente nos va a dar una pendiente que no es lo más, no se asocia a todo lo que es el entorno, hay que verlo de manera más general. Entonces, en ese sentido, hay que apoyarse harto también con los softwares disponibles, ArcGIS, QGIS o con lo que se tenga ahí a mano. Perfecto. Después hay una pregunta como más gremial, no sé si dice, ¿solo un ingeniero agrónomo puede levantar la línea de base y realizar informes ante el SEA? ¿O lo pueden hacer otros profesionales como forestales o de recursos naturales? No, te entiendo, yo hasta el momento el estudio de suelo los puede hacer cualquier persona con el expertise y que tenga los conocimientos para hacer esto. No es así como, Sí, por ejemplo, para los forestales, que para hacer los planes de manejo tiene que ser un forestal o un agrónomo con ciertos estudios, con ciertas capacitaciones. Para el así, estudio de suelo puede ser cualquier profesional que tenga los conocimientos para hacer esto. Ahora, perf- describir una calicata no es tan complejo, y lo más complicado es hacer el análisis completo del entorno, áreas de influencia, definir afectación, impacto, eso ya es un poquito más complejo, pero describir un suelo propiamente tal no es tan complejo. Bueno, ahí voy a poner ojo también, hay suelos que están de la zona sur hacia la cordillera, que son suelos volcánicos, que son un poquito más difíciles de describir porque son muchos horizontes y hay que interpretar de mejor manera la información. Pero, por ejemplo, por lo general, los suelos de la zona central hacia el norte no hay mayores complicaciones en hacer descripciones de suelo. ok. Después nos preguntan aquí en el muestreo qué tan validado está considerar una muestra representativa de dos o más calicatas, asumiendo que se cumple con la escala del protocolo de toma de muestras. O sea, como hacer una muestra Una compuesta, muestra ¿eso es lo que entiendo? ¿O no? Una muestra de dos calicatas. No sé, yo no, o sea, hacer una muestra para dos calicatas, yo creo que eso depende hay un protocolo que utiliza el SAC, ay, no me acuerdo cómo se llama, hay un protocolo que utiliza el SAC
para muestreo de suelo, pero no, en ese protocolo no te da la posibilidad de hacer una muestra para dos calicatas. O Claro, o sea, sea, su calicata con las muestras asociadas. Eso es lo que mm, entiendo, ¿cierto? claro, se puede hacer muestras compuestas para una calicata, eso sí, pero hacer una muestra a partir de dos calicatas, no sé, difícilmente la autoridad lo valide. No, en ninguna Sí. parte aparece como para poder ejecutar de esa forma. Aquí, bueno, también nos preguntan algo parecido con el muestreo. Maribel Santana dice, para agrupar las muestras según clase de capacidad de uso, ¿se basa en alguna metodología, guía, ley para su agrupación? Y tiene otra consulta, ¿el riesgo de activación de procesos erosivos se basa en alguna metodología, guía, ley para su definición? Sí, esto lo Sí, vimos. la Si quieres. primera pregunta de las muestras de suelo era, ¿no? Sí, para ¿Qué decía? agrupar las muestras según clase de capacidad de uso. Para agrupar las muestras de suelo en base a la clase, o sea, las clases, o sea, hay que tener ojo ahí porque estamos hablando de que las muestras de suelo nos van a dar una noción de los criterios especiales, pero hay dos criterios más que son los de aproximación los de aproximación y los especiales. eh, no podemos agrupar los suelos de clase capacidad de uso solo en base a los resultados de los análisis químicos, porque necesitamos los tres criterios que les mencioné delante para poder hacer esta agrupación de suelos. O sea, no es tan fácil como tomar las muestras químicas y en base a eso separar nuestra clase de capacidad de uso. No tenemos que considerar los criterios de aproximación, los de definición y los criterios especiales. En base a esos tres criterios, recién podemos armar nuestra unidad homogénea de suelo y ver todo lo que tiene que ver con la clase de capacidad de uso. Y la otra consulta era del riesgo de erosión, que no escuché bien. Sí, el riesgo de activación de procesos erosivos se basa en alguna metodología, que es la Sí, sí, que... está la guía del SAC de evaluación de activación de procesos erosivos del año 2016. Esa es la guía que se utiliza para poder obtener o sea, es la metodología que nos rige para poder obtener este tipo de índice, ¿ya? Que siempre se pide por lo general cuando estamos asociados a sectores altamente erosionables. Perfecto. Voy a seguir avanzando un poquito porque hay muchas consultas, así que vamos a... dice, ¿se puede reutilizar calicata evaluada en el sistema de evaluación de impacto ambiental de proyectos vecinos? Hay algo un poquito complejo ahí porque una calicata que está abierta ha quedado expuesta y como les dije en la presentación de los factores de formación de suelo, los organismos, la biota, el tiempo, las pendientes, etcétera, son los que finalmente terminan formando el suelo. Una calicata abierta queda expuesta a las condiciones climáticas. Probablemente desde el punto de vista físico no le pase mucho, pero puede que algunos componentes químicos sí puedan verse afectados, puede que al estar abierta se genere algún tipo de lavado que nos cambie quizá el resultado de la salinidad, por ejemplo. Entonces, no es recomendable reutilizar una calicata abierta o que se haya utilizado para otro tipo de proyecto. O sea, idealmente usar una calicata nueva. Por lo mismo que les decía también delante, cuando uno hace una línea base, lo ideal es que el área esté virgen, entre comillas. Una calicata que se hizo ahí ya es un área intervenida, entonces en ese sentido es mejor construir y hacer una caracterización a partir del nuevo punto de muestreo. Aquí hay otra pregunta, mira, las unidades homogéneas de suelo, la hace Liliana Tapia. ¿Las unidades homogéneas de suelo deben tener una única capacidad de suelo, de uso de suelo, o puede tener más de una, la unidad ¿Una de única suelo? qué? Dice, Una ¿las única. unidades homogéneas de suelo deben ¿Mm? tener una única capacidad de uso de suelo o pueden tener más de una? No, pueden tener más de una, pueden variar en ciertos aspectos y uno va afinando ahí la unidad homogénea porque dentro de una unidad homogénea hay suelos con características muy similares, pero de repente hay ciertas diferencias, pero mínimas. Entonces ahí uno hace un quiebre que si bien en la misma unidad homogénea de suelo, uno hace una clasificación más específica y esa unidad uno la puede dividir en dos, pero es la misma unidad homogénea, pero tiene características similares un lado que el otro. Entonces sí pueden tener aptitudes distintas. Preguntan también sobre la salinidad y sodicidad, si tiene que medir en laboratorio o si a veces Alsac acepta que extraigan los datos de la serie de suelo. No, esto tiene que, o sea, depende de quién, cómo se realiza el SAC, pero
hay que tomar la muestra de suelo. Es que lo mismo que te comentaba delante, Germán, no podemos utilizar los estudios de Siren como estudio base para nuestro estudio. O sea, todo lo que nosotros hacemos tiene que hacerse la caracterización in situ, tienen que tomarse muestras de suelo in situ, porque la realidad es, los tiempos han cambiado y sobre todo por temas climáticos. Los análisis químicos están directamente relacionados al clima de la zona, si es que han aumentado o disminuido las precipitaciones. Entonces, si tomamos como referencia un muestreo, un análisis químico de, no sé, 5 de años atrás, hay que relacionarlo directamente también con las precipitaciones y las condiciones climáticas que existían en ese tiempo. Entonces, es preferible, sobre todo para análisis químico, y ahora con esta guía del cambio climático que salió, es recomendable tomar la muestra ahora, tomarla en terreno y no basarse en bibliografía. Correcto. Vale. Mira, aquí hay otra pregunta de práctica. Dice, para la toma de muestras de suelo en las calicatas, ¿existe alguna referencia de cuántos centímetros se debe hacer el análisis y cuál es la cantidad de suelo que se debe muestrear? Por lo general los laboratorios piden 1 kilo de muestras. Ellos aquí piden 1 kilo de muestra para poder hacer su análisis. No necesariamente utilizan 1 kilo, utilizan mucho menos. Solamente que ellos guardan un poco en caso de que necesiten hacer una contramuestra. Pero es bueno, sí, de todas maneras, antes de hacer el muestreo de suelo, contactarse con el laboratorio y poderse coordinar con ellos también para esto. Ahora, si llevan 1 kilo muestra de suelo a cualquier laboratorio, no debiesen tener ningún problema, pero como te digo, es recomendable gestionarlo y coordinarlo previamente con el laboratorio. Vale, vale. Mira, aquí había otra pregunta que se había quedado atrás de Maribel Santana. Dice, ¿la variable de riesgos socionaturales se considera en la línea base? Por ejemplo, riesgo geológico o aumento de la población que influye en la exposición y vulnerabilidad a estos riesgos y por ende afecta al proyecto. ¿Se considera en el área de influencia? Es que eso Los tiene que ver más riesgos con, socio- tiene que ver con otros capítulos es de de la evaluación de guía. impacto, sí. Claro, sí, más que la línea base, tiene que ver con evaluación de impacto, creo. Habría que revisar Ahora, el lo capítulo. que tú dijiste, el área de influencia sí se define por el proyecto y si hay algunas características topográficas o algo, se podría usar un buffer. Eso es como para Claro, definir el área de influencia. para la línea, ya, sí, eso es importante, Germán. Para la línea base hay que, sí o sí, obviamente, la línea base, el área de influencia de la línea base solo tiene que considerar toda el área del proyecto, y en base de la ubicación donde nos encontremos, del riesgo de erosión quizá que exista en la zona, aumentar esta área de influencia. Lo que sí o sí tiene que pasar es que el área de influencia de suelo tiene que estar inmersa dentro del área de influencia de vegetación, por ejemplo, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando nosotros construimos el modelo de activación de procesos erosivos, una de las variables importantes a considerar es la variable vegetación. Y esa variable la obtenemos desde la línea base de vegetación. Entonces, es súper importante que esa información esté. Por lo tanto, la línea base de suelo debe estar inmersa siempre dentro de la línea base de vegetación. Puede ser más chica que la de vegetación, pero no más grande que la de vegetación. Perfecto. Oye, aquí hay otra pregunta que es como al callo aquí. Dice, ¿cuántas calicatas se deben hacer por hectárea? Esta es la pregunta en millones. ¿Entendido? Porque esta es la que mueve la aguja. Claro. No, depende, todo depende, depende de dónde nos encontremos. Como te dije, les mencionaba una zona desértica donde quizá uno puede trabajar. Hay proyectos que se han ejecutado con escala 1 a 100.000 y se aprueba, no pasa nada. Cuando uno ve un desierto no hay mucha variabilidad en ese sentido, tampoco se justifica hacer una escala 10.000 o una escala 20.000. Entonces, moviéndose entre una 50.000 y una 100.000 está bien, pero lo que les mencionaba, hay que tener en cuenta todas las singularidades ambientales que pueden existir en torno al paisaje. O sea, si nos encontramos con áreas protegidas, con suelo con ciertas características o con humedales, por ejemplo, la escala de trabajo no, sí o sí la autoridad ambiental nos pide aumentar el nivel de detalle de la escala de trabajo, independiente que sea desierto, y nos pide de 1 a 20.000 a mayor detalle. Entonces, depende mucho de dónde nos encontremos para poder definir cuántas calicatas por hectárea hacer. Ahora, ayuda mucho interpretar el paisaje de manera previa, o sea, ver todo lo que es geomorfología, todo lo que es vegetación, todo lo que es pendiente, a través de imágenes satelitales, imágenes, fotografías, si es que existen de la zona, ayuda mucho para poder Claro. interpretar el paisaje. En base a esto, uno
no hace ni más ni menos. Si haces menos, probablemente igual te va a salir caro porque va a tener que hacer una segunda campaña para complementar. Y si haces más, bueno, va a estar bien, pero gastaste un montón de plata en hacer muchos puntos y en realidad necesitas la mitad. Entonces, ese es uno de los puntos clave para la empresa, es definir el diseño muestral. Eso es clave eso es lo que te mueve la aguja finalmente y lo que te puede hacer ganar o perder plata. Claro, claro. No, y que quede bien representado el proyecto, que es lo Y que importante para el eso, cliente. y eso es lo importante. Dice, la metodología que se debe utilizar en los estudios de suelo corresponde a la que se presenta en los estudios de Siren o la que se expone en SAC, las guías. Eso No, pues eso es también, lo que mencionaba, lo de Siren es sí, referencial, pero nosotros para confeccionar nuestra línea de base se debe utilizar la metodología que se presenta en la pauta rectificada del 2011. Esa es la Biblia para caracterizar el suelo. aquí nos pregunta también Javier si nos han pedido compromisos ambientales voluntarios de compensación de suelo en clase de uso 4. Eh, entiendo que no ahora último no hemos trabajado. Depende también, como son compromisos ambientales voluntarios, ahí depende un poco de lo que... Sí, pero cuatro creo que no. No, Creo que cuatro no. No sé. Jordi dice, es al menos una calicata por unidad homogénea, ¿cierto? Por lo menos, sí. Por lo Por lo menos. menos. Sí, o sea, depende la superficie de la unidad homogénea, pero sí o sí tiene que haber una Un representación en esa punto, unidad. Un punto, claro. así es. No nos han llegado más preguntas. Yo creo que estamos ya pasados, estamos cerca de la hora del webinar. Ujú. Eh, Así que si, si no hay más consultas, lo dejamos hasta acá. Quería, si nos muestras la próxima diapo, Víctor. Eso, gracias. Aquí un poco quería dejarlos invitados. Primero, agradecer la participación de todos en este webinar. Creo que ha sido bien interesante. El recurso suelo es un recurso que en realidad es el sustento de todo lo demás, así que es un componente bien importante y que ha tomado mayor relevancia ahora último ciertamente con los nuevos requisitos normativos de las guías y del nuevo servicio de diversidad. Sin duda va a ser algo que va a ir creciendo como todos los otros componentes. Quería invitarlos a que visiten nuestra página web y seguirnos en redes sociales. Aquí están nuestras direcciones, códigos QR para que nos puedan seguir. Tenemos una página bastante dinámica y entretenida. Siempre hay noticias y cosas que pueden estar revisando. Eh, Queríamos también nuevamente agradecer a toda la gente, a la gente que hizo las consultas, bien interesante, nos dio una oportunidad de poder profundizar en estos temas. Recordarles que nuestra empresa lleva ya más de 20, 24 años en asesorar a nuestros clientes y esperamos que si alguien tenga alguna duda o algún requerimiento, se puede comunicar con nosotros, sobre todo ahí al correo comercial latmspa.cl. Ahí los vamos a atender con todo nuestro equipo del área comercial. Y agradecer a Víctor nuevamente por su presentación, por su, por su dedicación y por su empeño con estas materias en la oficina y en la empresa. Y su calidad No, humana que es muy, muy importante y eso se valora siempre. no, gracias, Así gracias a ti, que Germán. Gracias a ti, Germán, y la oportunidad también que se da para poder hacer este tipo de presentaciones, sobre todo hoy en día donde se está moviendo harto la institucionalidad ambiental, entonces es necesario hacer este tipo de difusiones, no solamente nosotros como empresa, sino todas las empresas que se dedican a esto, cada colega tiene que aportar un poquito de lo suyo. sí, perfecto. Realmente es bien importante y bien enriquecedor estas opciones de juntarnos y de conversar. Así Ujú. que les agradezco nuevamente a todos. Recuerden que va a estar grabado, nos pueden seguir en las redes sociales y vamos a seguir con estos temas de conversación de nuestra serie de webinar. Así que estén atentos ahí a unas próximas invitaciones. Un agrado verlos y un agrado escucharlos. Que estén muy bien. Muchas gracias por todo. Chao, hasta luego.